vamos a estudiar la clase 15 de Introducción al Antiguo Testamento. Seguido de la clase anterior, ahora vamos a estudiar los libros posteriores al cautiverio, Esdras, Nehemías y Esther. El período posterior al cautiverio es el tiempo en que los israelitas regresaron del cautiverio. Los israelitas regresaron del cautiverio en 3 etapas. El primer retorno a la patria desde el cautiverio es cuando cae el imperio neobabilónico y surge el imperio persa durante el periodo del rey Ciro. La fecha de este primer regreso del cautiverio de los israelitas es en el año 538 a.C., durante el imperio de Ciro. La fecha del segundo regreso del cautiverio es en el año 458 a.C., El tercer regreso del cautiverio en el año 444 a.C. El primer regreso del cautiverio es tratado en Esdras capítulos 1 al 6. En ese tiempo, Zorobabel ocupa un rol muy importante para el primer regreso del cautiverio. El segundo regreso se relata en Esdras capítulos 7 al 10. El personaje importante en el segundo retorno es Esdras. El tercer regreso se relata en Nehemías, y en el libro de Nehemías, Nehemías lidera el tercer regreso. Por lo tanto, los libros que tratan el primer, segundo y tercer regreso del cautiverio son el libro de Esdras y Nehemías. El libro de Esther se escribió entre el primer y segundo regreso del cautiverio, en el año 480 a.C. Entonces, ordenándolos en su orden cronológico, Esdras capítulos 1 al 6, luego el libro de Esther, después Esdras capítulos 7 al 10, luego Nehemías. El primer regreso del cautiverio es durante la época del rey de Persia, Ciro. Luego, el libro de Esther registra sobre Esther cuando llegó a ser la reina del rey Asuero.
El rey durante el segundo y tercer regreso es Artajerjes. Recordar el orden cronológico de los reyes Ciro, Asuero y Artajerjes es muy importante para entender los libros de Esdras, Nehemías y Esther. Recordando estas épocas, vamos a ver lo que ocurría durante el primer regreso tratado en Esdras capítulos 1 al 6. Primero, si vemos Esdras capítulo 1, Dios movió el corazón del rey de Persia, Ciro, para que regrese a los judíos a la tierra de Israel. Dios movió el corazón del rey de Persia para que regresara al pueblo de Dios. Por eso apoyó activamente financiando la construcción del templo de Dios. Ciro, el rey de Persia, adoptó una política diferente al de Asiria y Neo-Babilonia. Ciro respetaba las religiones de las naciones conquistadas y regresaba de vuelta a los pueblos a sus patrias. Si bien había esa motivación política, la Biblia afirma que Dios movió el corazón de Ciro para que regrese a los judíos y reconstruya el templo de Jerusalén. Nombró a Sesbazar como príncipe de Judá para que los judíos regresaran y les hizo llevar los tesoros del templo. Esto recuerda la obra de Dios cuando rescató de Egipto a los israelitas. Tal como lo había prometido Dios por medio de los profetas, hizo que el pueblo de Judá regresara a la patria. Tal como pasó en el Éxodo, únicamente Dios, en su soberanía, hizo que el pueblo de Judá pudiera salir de Persia. En Esdras capítulo 2 aparece el registro de los hombres del pueblo que Dios rescató de Persia. Según sus familias y según las regiones originarias, Dios hizo que muchas personas regresaran de Persia a la tierra de Judá. Más de 40.000 personas regresaron de Persia, pero el hecho de que Dios mencionara sus nombres indica que Dios los llamó de manera específica y significa la restauración.
Si vemos el capítulo 3, el pueblo de Judá regresa del cautiverio y reconstruye el templo. Este es uno de los objetivos por el que el pueblo de Judá regresó de Persia. El pueblo de Judá, una vez regresado del cautiverio, lo primero que hicieron fue rendir culto de gratitud a Dios y guardar la fiesta de los tabernáculos. Ellos pusieron los fundamentos para la reconstrucción del templo. Pusieron los cimientos del templo. Entonces muchas personas lloraron y otros se alegraron. En parte eran lágrimas de agradecimiento, pero otras personas habían conocido la hermosura del templo de Salomón, por eso se lamentaban viendo lo pobre del cimiento del templo actual. Cuando los judíos pusieron los cimientos del templo, las personas que se habían quedado en las regiones de alrededor y que no habían sido llevadas al cautiverio, dijeron que querían participar en la construcción del templo. Los asirios habían conquistado Samaria y plantaron allí a gente extranjera. Por eso estos eran samaritanos y mestizos. En Segundo de Reyes 17 vemos que estos no solo adoraban a Dios, sino que también adoraban a los ídolos traídos por los asirios. Eran de religión sincretista. Los judíos consideraron que no estaba bien edificar el santo templo de Dios con esa clase de gente. Por eso, como es obvio, los judíos dijeron que no trabajarían con ellos en la construcción del templo. Entonces los que no podían participar de la construcción del templo los acusaron ante el rey de Persia, interrumpieron la edificación del templo. Por eso, hasta el segundo año del rey Darío, hijo de Ciro, se suspendió la edificación del templo. Durante el reinado de Darío hubo sucesos para impedir la construcción del templo. Por eso, desde Esdras 4:6 también hubo sucesos de interrupciones. Los impedimentos continuaron también en la época del rey Asuero y Artajerjes. Pero aquí hay un asunto que deben prestar atención. El primer regreso del cautiverio es durante el reinado de Ciro. La historia de Esther es con Asuero
y el segundo y tercer retorno es durante el reinado de Artajerjes. El orden cronológico de los reyes de Persia es primero Ciro, luego el rey Asuero de la época de Esther, luego Artajerjes, que pertenece a la época de Esdras y Nehemías. La construcción del templo se suspendió hasta el segundo año del reinado de Darío. ¿A qué periodo pertenece el rey Darío? Es el rey previo al rey Asuero. Hasta el segundo año del reinado de Darío hubo interrupciones contra la construcción del templo. Pero durante el reinado de Darío se reconstruye el templo. El año 520 a.C. es la reconstrucción del segundo templo. Por eso, las interrupciones contra la reconstrucción del templo sucedieron entre el reinado de Ciro y Darío. Pero las interrupciones contra el templo relatado desde el capítulo 4, versículo 6, se refieren al periodo de Asuero y Artajerjes. Pero los sucesos de perturbaciones ocurridos durante el periodo de Asuero y Artajerjes no eran interrupciones dirigidas contra la reedificación del templo en sí. Más bien se refiere a las interrupciones contra la reedificación del muro de la ciudad que se levantaría en la época de Nehemías. En el libro de Esdras está hablando de los impedimentos contra el templo que ocurrieron durante el reinado de Darío, juntamente con la historia de los impedimentos contra la reedificación del muro de Jerusalén. Aquí entendemos algo importante. Comprendemos que Esdras y Nehemías consideran lo mismo el templo y los muros de Jerusalén. Después descubriremos que el templo y el muro de Jerusalén tienen la misma importancia y que los muros de Jerusalén incluyen al templo de Jerusalén. Había la necesidad de la reconstrucción del templo de Salomón que fue destruido. Así como Dios había restaurado al remanente del pueblo de Judá, era necesario reconstruir el templo destruido en el mismo lugar. El templo simboliza la presencia de Dios. En el capítulo 5 vemos que a pesar de los impedimentos contra la reconstrucción del templo, Dios volvía a trabajar.
Dios generó un avivamiento de la palabra a través de los profetas Ageo y Zacarías y animó al líder Zorobabel. El gobernador Zorobabel fue animado por los profetas de Dios y participó activamente de la reconstrucción del segundo templo. En esta ocasión también aparecen opositores que impedían la reconstrucción del templo. Los opositores envían una carta al rey Darío solicitando la suspensión de la reconstrucción del templo. Al recibir esta denuncia, el rey Darío mandó revisar los registros históricos. Entonces el rey descubrió la ley persa que prohibía la interrupción de la reconstrucción del templo. El rey Darío proveyó muchas ayudas financieras para la construcción del templo de Jerusalén, al igual que al rey Ciro. El templo llegó a reconstruirse. Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto indica que el templo se reconstruyó a través del movimiento de avivamiento de los profetas Ageo y Zacarías. Hay algo importante aquí. Dice que terminaron por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes. Lo dijimos en el capítulo 4 también. Este templo se terminó durante el reinado de Darío. Pero habla de que se terminó por mandato también de Artajerjes, que no tenía nada que ver con el templo. Lo que sí se terminó de construir durante el reinado de Artajerjes es el muro de Jerusalén. ¿Qué indica esto? La idea del templo de Jerusalén se ha ampliado, incluyendo hasta el muro de Jerusalén, cuando se habla del templo de Jerusalén. Por eso, vamos a pensar luego en la reconstrucción de los muros de Jerusalén en la época de Nehemías. Se celebra la dedicación del templo a Dios. Muchas personas guardan la Pascua y celebran la reconstrucción del templo de Dios. Ahora es el segundo retorno del cautiverio. El regreso del cautiverio de Esdras en el año 458 a.C. se relata en Esdras capítulo 7. Esdras era descendiente de Aarón, por eso era sacerdote y también estaba muy familiarizado con la ley de Dios.
Esdras muestra el segundo regreso del cautiverio que ocurrió en el 7º año del reinado de Artajerjes. Esdras hace que traigan muchos tesoros para que sean entregados en el templo de Dios. Vamos a descubrir algunas características especiales sobre Esdras que regresa a Jerusalén en el segundo retorno. En el 7:9 dice, estando con él la buena mano de Dios. Solamente por la ayuda de Dios, Esdras y los levitas pudieron regresar del cautiverio. Si bien pasaron por dificultades, pudieron regresar a salvos a Jerusalén con la ayuda de Dios. Esdras 8:31 dice, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero para ir a Jerusalén. Y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Dice, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Así como fue con el pueblo israelita durante el Éxodo, en el primer y segundo retorno de Judá, el Señor estuvo acompañando y ayudando durante todo el camino de regreso desde Persia. Por eso estuvieron seguros. En Esdras 9 vemos que se desarrolla otra historia. Los israelitas regresados del cautiverio estaban contrayendo matrimonio con la gente de la región. En la reconstrucción del segundo templo, los gentiles mestizos querían participar en la obra de la reconstrucción, pero los de Judá se rehusaron. Contraer matrimonio con las mujeres paganas de los alrededores es algo que está muy mal. Ya antes, los hombres de Israel y Judá se habían casado con mujeres paganas e idolatraron a los ídolos paganos, y por esa razón habían sido destruidos y llevados cautivos. En Esdras capítulo 9 vemos que también en los tiempos de Esdras muchos líderes se casaron con mujeres paganas. Escuchando esta noticia, Esdras ora y confiesa el pecado delante de Dios. Esdras se lamenta y se arrepiente delante de Dios, rasgando sus vestidos y arrancando los cabellos y la barba. Esdras explica de qué manera el pueblo de Judá pecó contra Dios, fue llevado al cautiverio y regresó nuevamente. El pueblo de Judá cometió muchos pecados, por eso fue llevado al cautiverio, pero Dios concedió la gracia para que pudieran regresar.
En el capítulo 9, versículo 8 dice: ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para darnos un poco de vida. Dios hizo regresar al pueblo de Judá, pero Judá no se restauró del todo, sino que estaba un poco restaurado. Su condición política no había mejorado ni un poco, y seguían viviendo bajo la esclavitud de Persia. Por eso el pueblo que ha regresado debiera estar atento. En vez de vivir mezclados con los paganos, debieran vivir en santidad. Al finalizar su oración de confesión de pecado, Esdras convoca al pueblo israelita, les señala el pecado y les instruye cómo deben comportarse. Ordena que prometan y firmen que se separarán de las mujeres paganas con quienes se casaron. Desde el capítulo 10, versículo 17, está la lista de los nombres de todos los que juraron separarse de las mujeres paganas y de vivir en santidad. Los israelitas se corrompieron al casarse con mujeres paganas y aceptar sus ídolos. Por eso Dios los envió al cautiverio. Luego regresaron del cautiverio. A pesar de eso, volvieron a pecar contra Dios. Dios, en su fidelidad, los rescató del cautiverio, pero el pueblo de Judá que regresó del cautiverio volvió a vivir en incredulidad y pecado. Esta palabra indica que la salvación que llega al hombre es totalmente por la gracia y ayuda de Dios. Por eso, Jesús, siendo Dios, vino a través del linaje de David. Vino al mundo para salvarnos. Ahora veamos la palabra de Esdras, de Nehemías. El libro de Nehemías trata el tercer retorno bajo el liderazgo de Nehemías. Antes del tercer regreso, Dios le hace pensar a Nehemías sobre los muros destruidos de Jerusalén. Nehemías llegó a tener esta misión mientras oraba. Ruega al rey para que pueda regresar a Israel como gobernador. Dios hizo que con su ayuda se lograran el primer y segundo retorno. Ahora, Dios también ayudaría para realizar el tercer regreso. Dios escuchó la oración de Nehemías e hizo que el rey escuchara el ruego de Nehemías. El rey nombra a Nehemías como gobernador de Judá y le da el permiso para regresar a la tierra de Judá acompañado del ejército. Nehemías regresó a Jerusalén como gobernador y comenzó inmediatamente la labor de reconstrucción del muro. Nehemías convence y anima al pueblo
para comenzar la reconstrucción del muro. En esta ocasión, también surgen oposiciones contra la reconstrucción del muro. El otro gobernador de este lado de la región, Sanbalat y Tobías, junto con muchos paganos, quieren impedir la reconstrucción del muro en el capítulo 2, versículo 19. A pesar de eso, desde Nehemías capítulo 3, vemos que el sumo sacerdote y el pueblo, cada uno en sus puestos, avanzan en la edificación del muro de Jerusalén. Sanbalat, que se había burlado del pueblo de Judá, se pone nervioso viendo la reconstrucción del muro. Por eso, para remover al gobernador Nehemías, Sanbalat emplea toda clase de amenazas y complot. Pero Dios desbarató el complot de Sanbalat y protege a Nehemías. Las dificultades de Nehemías no eran solamente externas. En Nehemías capítulo 5 vemos que debido a las dificultades económicas surgen quejas internas. Entonces Nehemías renuncia a todos sus derechos para ayudar a los pobres. Entonces el pueblo volvió a estar unido otra vez y participa en la reconstrucción del muro. Sanbalat y Tobías siguen usando todos los métodos para remover a Nehemías. Sin embargo, Dios obró de tal modo que en 52 días se completara la reconstrucción del muro. Luego de la reconstrucción del muro, desde el capítulo 7 de Nehemías, se presenta la lista de los nombres de las personas que van a vivir en Jerusalén. Habiéndose reconstruido el templo de Jerusalén y luego de la reconstrucción del muro de Jerusalén, Nehemías, Esdras y el pueblo se congregan en la puerta de Jerusalén. Esto es para escuchar la palabra de Dios y para guardar la fiesta de los tabernáculos. Al escuchar la palabra de Dios, el pueblo lloró de emoción. Los levitas ayunaron y oraron arrepintiéndose delante de Dios. La situación del pueblo en su momento era muy adverso, pero a pesar de eso, el pueblo hace un pacto para servir solamente a Dios. En el capítulo 10 aparece la lista de las personas que se comprometieron a creer y servir sinceramente solo a Dios. Luego de este pacto, Nehemías llega a ir brevemente a Persia. Mientras tanto, gente como Tobías llega a vivir dentro del templo y muchas personas se corrompen. El pueblo profanaba el día de reposo y no daba el diezmo para ayudar a los levitas. Por eso no se lograba bien el culto en el templo. Como sucedía en los tiempos de Esdras, muchos del pueblo se casaron con mujeres paganas y tuvieron hijos. A causa de estos terribles hechos, Nehemías informa toda la situación a Dios en oración. Aquí finalizamos
la clase 15 de Introducción al Antiguo Testamento. Muchas gracias.